¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos como todos los lunes acerca del acontecer del mundo, hacemos un tanteo de las condiciones de nuestro planeta y conversamos hoy con Humberto Avilés Bermúdez, el doctor Humberto Avilés. Cairo Amador no nos puede acompañar. Gracias, Humberto, por estar con nosotros hoy en esta edición del 14 de mayo. Gracias a vos y nuestra solidaridad ante las nefastas consecuencias que esta crisis de humanidad por la que atraviesa Nicaragua, de alguna manera poco deseable, ha involucrado lo más sensible que uno tiene, como es la propia familia. Esperamos que ya sea superado. No es así tan fácil como puede parecer, pero bueno, yo creo que la gente de bien, que es la mayoría de nuestro pueblo y de los nicaragüenses, está claro que esas situaciones no deben tolerarse y muchísimo menos repetirse, ¿no? Así, y es la solidaridad con la injustificable muerte de tantos nicaragüenses, de varias decenas de nicaragüenses en esta casi un mes, ¿sí? Es decir, el 18 de mayo, ya en esta misma semana, se cumple un mes del inicio de esta jornada de protesta, pues sí, ha dejado varias decenas de muertos. Pues. Nunca debió llegar la muerte, mucho menos la violencia, desembocar en semejante caos en el que ya no se sabe de dónde viene y muchísimo menos hacia dónde va. Sí. De alguna manera hay luz de esperanza en la medida que el gobierno se ha hecho eco de la invitación, ha invitado expresamente, más que se ha hecho eco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realice lo antes posible una visita in loco, que se suele decir en términos jurídicos en materia de derechos humanos, y pueda ponerse al tanto sobre el terreno de la situación, que a todas luces ha sido muy confusa. No puede, bajo ningún punto de vista, continuar esta situación de pillaje, de saqueo, de vandalismo, que no reivindican nada, no reportan absolutamente ninguna contribución a ninguna demanda, por muy justa que pudiese parecer, ¿no? Así es, y estábamos viendo antes de empezar el programa justamente a la Cámara de Turismo en Granada, ¿no? Que estaba solicitando que tanto la alcaldía de Granada como la policía le pongan un alto a la delincuencia que está robando en los comercios, y además amenazando con asaltar también hoteles en Granada. Porque es que y eso es importante diferenciar, una cosa son las protestas que se han venido desarrollando en el país, y otra cosa es los que, aprovechando el río de revuelto, están haciendo de la suya. Vamos a enlazarnos en este momento con la conferencia, que valga la redundancia, está brindando la Conferencia Episcopal de Nicaragua. A esta hora, la 1:23. Voy a leer un comunicado que todos nosotros, los 10 obispos de la Conferencia Episcopal, queremos presentar al pueblo de Dios, de la Iglesia Católica y a la sociedad nicaragüense. Como pastores de la Iglesia Católica, iluminados por la fe en Jesucristo, nuestra paz, conscientes de que siempre debemos anhelar y construir un mundo de paz, porque el Señor ha vencido al mundo y a su conflictividad permanente, haciendo la paz mediante su cruz. Reiteramos nuestra voluntad de servir como mediadores y testigos en el diálogo nacional propuesto por el gobierno. Después de escuchar el clamor de la gran mayoría de la sociedad y consciente de la gravedad de la situación que vivimos en el país y aún
cuando las circunstancias para el diálogo no son las más idóneas, anunciamos el inicio del mismo para este miércoles 16 de mayo a las 10 de la mañana en el auditorio del Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima en Managua. La Iglesia actuará en este diálogo como mediadora y testigo. Queremos dejar claro que la Iglesia no tiene soluciones para todas las cuestiones particulares, pero junto con las diversas fuerzas sociales acompaña las propuestas que mejor respondan a la dignidad de la persona humana y al bien común, para transmitir convicciones que luego puedan traducirse en acciones políticas. Esperamos que el diálogo aborde estructuralmente el tema de la institucionalidad del país con el objetivo de ir allanando el camino hacia su democratización. A través de la buena voluntad de las partes, la escucha atenta y las propuestas que se hagan, esperamos llegar a acuerdos importantes que se traduzcan en decisiones concretas. Le pedimos respetuosamente a todos los sectores, gobierno y el resto de la sociedad, que como respaldo a este diálogo nacional se esfuercen en mantener un ambiente propicio de tolerancia y respeto, sobre todo cuando se realicen manifestaciones pacíficas. Acogemos las palabras que nos ha enviado el Santo Padre diciéndonos que el camino del diálogo, si bien es fatigoso, es el que da mayor fruto. Mansedumbre, bondad, fortaleza, todo esto exige el diálogo. Por lo tanto, tratemos de evitar todo lo que pueda desencadenar situaciones de violencia y que termine todo acto de saqueo. A los cristianos y en particular a los católicos y a nuestras comunidades les exhortamos a perseverar en la oración a fin de que el Señor nos conceda a todos, en vísperas de la fiesta de Pentecostés, la asistencia del Espíritu Santo que nos conduce a la verdad plena. Convocamos a todos los fieles católicos de nuestra diócesis a una jornada nacional de ayuno, oración y rezo del Santo Rosario el día viernes 18 de mayo. Que la Purísima Madre de Dios, patrona de Nicaragua, interceda por nuestro país y nos acompañe con su ternura maternal. Firmamos este comunicado. Cardenal Leopoldo José Briones Solórzano, nuestro hijo metropolitano Andrés de Managua, presidente. Monseñor Pablo Smith Simón, obispo de la diócesis de Brooklyn, vicepresidente. Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, obispo de la diócesis de Estelí, secretario general. Monseñor Orlando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, secretario general. Monseñor Bosco Vivas Rodelo, obispo de la diócesis de León. El señor David Schmidt, obispo de la diócesis de Ciuna. Monseñor Sócrates René Sándico Girón, obispo de la diócesis de Jiménez. Monseñor Jorge Solórzano Pérez, obispo de la diócesis de Granada. Monseñor Silvio José Báez Ortega, obispo auxiliar de la diócesis de Managua. Monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, obispo de Sinotega. Quisiera pues también en nombre de mis hermanos obispos agradecerles a todos ustedes su presencia y también la difusión de este comunicado que sin duda alguna era esperado por la gran mayoría de los nicaragüenses, pero también hace unos momentos tenemos noticias muy tristes, lamentables de enfrentamientos que se están dando en la ciudad de Sébaco. Por nuestra parte, nuestra tristeza, que se sigan dando estos enfrentamientos
que causa dolor a la familia nicaragüense. Gracias a todos y ahí dejamos en sus manos, creo que en un momentito van a entregar a todos ustedes el texto. Gracias. Bueno, era el comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Vamos a ver que nos quiten la referencia nada más. Era el comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, un comunicado que estaba esperando. Recordamos, hacemos tal vez un poco de historia. El viernes pasado la Conferencia Episcopal sentó su posición acerca del diálogo nacional o la convocatoria para el inicio del diálogo nacional, pidiendo 4 condiciones al gobierno de Nicaragua para que estas condiciones se dieran a más tardar este mediodía de este lunes, para poder dar ya fecha y hora, entendemos que esa era la idea, fecha y hora para el inicio del diálogo. Lo cierto es que perdimos la primera parte, pero me parece que no dieron fecha y hora todavía del inicio del diálogo. De lo que alcanzamos a escuchar, no estoy muy claro si dieron la fecha y hora del inicio del diálogo, pero me parece que no, me parece que todavía sigue reclamando, de acuerdo a esta última parte del cardenal Leopoldo Brenes, sigue reclamando la Iglesia, que es la mediadora y testigo del diálogo nacional, que se den condiciones, un clima propicio para el inicio del diálogo. Efectivamente, como estábamos comentando al inicio del programa, Humberto, ese clima en donde hay asaltos, donde hay irrupción en los comercios, saqueos y demás. Ya la frontera entre las protestas, por muy justas que sean, sus orígenes o sus demandas, no entramos en ello, llega un punto en que la frontera entre protestas apasionadas, si queremos decirlo, y fuera de control, se convierten en simple y llano terrorismo, ¿no? Como abordar un bus con niños no solamente menores de edad, sino con discapacitados o con capacidades especiales, ¿ya? Como fue el incidente de la semana pasada, y luego además hacerse eco a través de cualquier medio de comunicación, de cualquier periodista, de presuntas imputaciones que no existieron por ninguna parte, y lanzar al aire la posibilidad de que se tratara de un montaje. O sea, ya, eso es terrorismo informativo, no puede ser de otra manera. Como también el utilizar los medios de comunicación social para hacer llamado a un paro nacional. Eso es abonar el espíritu del diálogo o alguno de los 4 puntos que señalaba la Conferencia Episcopal a finales de la semana pasada, y que yo creo que con suficiente celeridad fueron respondidos positivamente por la parte gubernamental, ¿no? Entre otros, estaba lo de la invitación oficial que ya comentábamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se envió de inmediato oficialmente la invitación con copia al secretario general de la Organización de Estados Americanos, porque uno encuentra en las redes sociales también y en los medios de comunicación escritos, sin ir más lejos, en el periódico de la Carretera Norte, gente que pregunta desde una tribuna pública, ¿dónde está Almagro? Pues está al tanto de lo que se está haciendo en Nicaragua, ¿no? O sea, invocar e invitar oficialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que contribuya a esclarecer las circunstancias que provocaron esta situación que todavía estamos padeciendo. Si nos hacemos eco de la última parte que pudimos escuchar del comunicado de la Conferencia Episcopal leído por el cardenal Leopoldo Brenes. Ahí estamos teniendo en pantalla la carta que había enviado el cardenal el viernes pasado al presidente Daniel Ortega, en la que pedía pues que estas 4 condiciones por parte del gobierno fueran cumplidas, ¿no? Y una de ellas, yo creo que es una de las principales, es la invitación a la conferencia. Yo creo que es la fundamental, porque estaba, si no me equivoco, estaba asociada al plazo, no me gusta llamarle ultimátum,
no estamos para ultimátum, el país no está para ultimátum, la paz no necesita de ultimátum, mucho menos el diálogo, ¿no? La situación que está atravesando todos los nicaragüenses, el corazón de Nicaragua, no está para ultimátum, ¿ya? Seguir con las tensiones, con las malas interpretaciones, ¿ya? Ahora cualquier gesto es mal interpretado. Pero mira, aquí en una de las condiciones que planteaba la Iglesia, hablaba acerca de retirar a la policía, retirar a los paramilitares, retirar a las fuerzas de choque de la juventud sandinista, no reprimir las manifestaciones pacíficas, y me parece que al menos el día de hoy, este lunes, eso está cumplido. Esa parte está cumplida. Sin embargo, aquí se plantea un problema y quiero ir de nuevo a los comerciantes de Granada. Los comerciantes de Granada están pidiéndole a la policía y a la alcaldía que pongan orden y comiencen y salgan a la calle a evitar el asalto de comercio. Los particulares afectados por el incendio de su vivienda en Masaya la otra noche. Sí. También. Bueno, el orden público, ¿qué pasa con el orden público? Si la fuerza de orden público por antonomasia y para lo que fue creado, que es la Policía Nacional, aquí en cualquier parte del mundo, no puede cumplir con sus funciones, pero además paramilitares, ¿de dónde? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Ya? Paramilitares de un lado y de otro, porque desgraciadamente se ha verificado. Yo leía una crónica en Facebook precisamente de lo que ocurrió tristemente la noche y trágicamente la noche del sábado en Masaya, y me pareció muy equilibrada, precisamente firmada por Miguel Bolaño Garay, un antiguo periodista especialista en música, sí. que publicaba en el Nuevo Diario, y me llamó mucho la atención el equilibrio que guarda, donde dice expresamente que no fueron miembros de la juventud sandinista los que incurrieron en los saqueos vandálicos de la noche del sábado en Masaya. Me llamaba la atención porque precisamente Bolaño Garay no ha estado manifestando una tendencia pro gobierno o pro sandinista desde hace tiempo. Entonces, esa objetividad o neutralidad de alguien que además vive en el centro de Masaya, muy cerca de donde se produjeron los lamentables sucesos del sábado en la noche, pues yo creo que es significativo, ¿no? Pero volvemos al punto, o sea, ¿quién? Paramilitares organizados, ¿cómo, cuándo, por quién? Sí, no, pero bueno, a mí me parece que se han venido dando condiciones. Es más, me está informando producción que efectivamente sí dio ya una fecha la conferencia episcopal, el día 16 de marzo, es decir, este miércoles, estaría dando... Estamos hablando de pasado mañana, sí. ¿Y de hora o solamente...? No sé, no estoy seguro, producción nada más me pasó la fecha, día 16, pero yo supondría que... ¿Perdón? A las 10 de la mañana. En el seminario de Fátima. En el seminario, sí, en el seminario. Bueno, pues entonces, es decir, para que vean, para los creyentes en la fe católica y que tanto están invocando a la Virgen María en su manifestación de Fátima, de la cual se hacía eco el cardenal Brenes en la conferencia de hace unos minutos, precisamente convocando la conferencia episcopal a una jornada de oración. No en balde, ayer fue la festividad de la Virgen de Fátima. Esperamos que la Santísima Virgen, en este caso la advocación de Fátima, cubra con su manto el carácter de la nicaragüanidad y los nicaragüenses representados en el diálogo nacional que va a iniciar, repetimos, el miércoles 16 próximo a las 10 de la mañana en el seminario de Nuestra Señora de Fátima, ¿verdad? Cubra con su manto, decíamos, para que la paz pueda restablecerse lo antes posible. Paz que no puede, ni diálogo que no pueden llevarse a cabo y no pueden prosperar si se están invocando irresponsablemente paros nacionales como si fuese un mal menor. Pues lo invoque quien lo invoque, da igual. No está la situación ni económica, ni social, ni política, espiritual menos, y ya no digamos anímicamente, sí. Está implícito, para que estemos haciendo llamados al paro nacional cuando la acción para hacer posible la paz es precisamente la tolerancia, la prudencia, la paciencia, ¿ya?
y en su momento y a su debido tiempo, yo creo que ya va siendo tiempo, la capacidad de perdonarnos si estamos invocando esa oración tan bella que los católicos rezan, ¿no? Hacemos en todas las iglesias, el Padre Nuestro, ¿no? Claro. Que se hace eco, pues, ¿qué? De los artífices de la paz, pues, por ejemplo, o de San Francisco de Asís, cuando... Ok, 16 de mayo, ya hay fecha y hora. Lo importante es no ponerle zancadillas al diálogo, eso es lo más importante, me parece a mí. Es decir, ya tenemos fecha y hora. Ha costado varias decenas de vidas en Nicaragua llegar a este punto. No hay que poner más, no hay que sumar ni una sola gota de sangre más a esta causa que ya encontró un cauce, que es el diálogo nacional. Hay que confiar en el diálogo nacional y hay que confiar, creo yo, me parece a mí, en la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que tonta no es. Es decir, cuando alguien le quiera dar vuelta y la quiera llevar para alguna trampa, va a brincar la Conferencia Episcopal, no se va a dejar instrumentalizar, entendería yo. Sí, además es un diálogo que va a iniciarse, deduzco yo por lógica elemental, con presencia, ya para entonces es posible que la famosa Comisión Interamericana de los Derechos Humanos esté presente. Hasta la hora que empezábamos el programa, hasta la 1 de la tarde que íbamos a empezar el programa, todavía no tenía confirmación de los delegados, los que integrarían la comisión valga la redundancia. La visita de trabajo de la Comisión Interamericana. La visita in loco, dice la invitación la oficial. Terminología, ¿no? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a estar pendientes, para publicarla en su debido momento. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Optimice las operaciones de su flota vehicular e incremente la productividad de su empresa. Rastree y recupere su vehículo. Reciba a través de email o celular reportes o alertas de lo que ocurre en tiempo real. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Nicaragua es un país privilegiado, posee la mayor cantidad de fuentes de agua dulce en Centroamérica. Sin embargo, debido a la carencia de una cultura de agua, se podría ver afectada su disponibilidad para consumo y desarrollo humano. Por ese motivo, las y los nicaragüenses debemos medir de manera adecuada el uso de nuestros recursos hídricos. ¿Pero qué podemos hacer? Prioricemos la conservación en las zonas de recargas hídricas de nuestras cuencas. Promovamos la cosecha de agua, planifiquemos su consumo, equilibremos su uso, revisemos y ajustemos las fallas en las tuberías, reforestemos las riberas de los ríos y promovamos la educación ambiental. Cuidar el agua es tarea de todos. Con actividades individuales desde nuestras comunidades podemos incidir en cambios globales. Mantengamos limpias nuestras fuentes hídricas, conservemos los ríos y lagos de nuestra Nicaragua, única, original. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Humberto, que es abogado, entenderá mejor que muchos de nosotros cómo es que funciona, más o menos así a grandes rasgos, por lo menos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que recordar primero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la Organización de Estados Americanos, que tiene competencia en el continente americano. Exactamente. Entiendo yo... Competencia continental. Correcto. Y además entre los países suscritos. Que hayan suscrito la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos. Si la memoria no me traiciona, es el artículo 18, literal G, de la
de la ley que regula el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que posibilita este tipo de visitas denominadas in loco, es decir, en el lugar de los hechos. Entonces, hay todo un protocolo de funcionamiento muy extenso, estamos hablando de... Un protocolo que empieza por solicitar al Estado, la anuencia en el que se va a hacer la investigación, la anuencia de ese Estado para que se haga la investigación. Con la cual ya cuentan. En el caso de Nicaragua. En el caso de Nicaragua, porque no en balde estamos viendo en pantalla la carta oficial del canciller nicaragüense, del ministro de Relaciones Exteriores. Tanto Almagro, al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paolo Abrao, si no me falla la memoria, y con copia a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, para los efectos pertinentes, en tanto, como bien señalaba Néstor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el organismo especializado de la Organización de Estados Americanos para efectos de cualquier asunto vinculado con los derechos humanos. Lógicamente, en la situación que lamentablemente hemos padecido y estamos padeciendo en Nicaragua, entra dentro del ámbito de competencia de esta Comisión Interamericana. Una vez que lleguen aquí, no sé si antes, me imagino que sí, por lógica elemental, deben de proponer una agenda de trabajo que básicamente, simplificando algunos aspectos de su protocolo, tiene que prever todas las partes con las que deberá de sostener entrevistas de trabajo que sean retroalimentación para los efectos de la investigación in loco, ¿no? Repitiendo la expresión y el carácter de la visita, ¿no? Donde tendrá que entrevistarse con todos los organismos de derechos humanos, desde la ANPDH, la CPDH, el CENID, la misma Procuraduría de los Derechos Humanos, en fin, todo lo que imagino que la Fiscalía, la Policía tendrá que también ser parte de la Ministerio investigación. Público, la Policía, por su carácter de fuerza de orden público, que en primera instancia y sobre el terreno de los hechos, digregada en todo el territorio nacional como corresponde, tiene que hacer las investigaciones preliminares de cualquier hecho que tenga que ver con violencia, sea cual sea su manifestación y sus consecuencias, lesiones, asesinato, muerte, accidentalidad, saqueo, vandalismo, actos de terrorismo. Ahora, la comisión, por lo que yo entiendo... Atentados contra la propiedad privada y la propiedad pública. Correcto. La comisión, por lo que yo entiendo, por lo que he logrado entender de algunos documentos, recoge las denuncias además particulares. Es decir, quien considere tener una denuncia puede acercarse con confianza a esta comisión, que supongo que tendrá un sitio en Nicaragua, sí, para poner todos los casos, aunque en principio esta comisión ha venido recogiendo casos que se han venido publicando. Además de que ha habido contacto con es importante con los destacar que el mecanismo de coordinación y el enlace que le va a facilitar el canal de comunicación es la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el propio texto de la carta, de la carta del canciller al presidente de la comisión, termina diciéndole que el Ministerio de Relaciones Exteriores va a ser su interlocutor y le va a prestar toda la asistencia necesaria para el desempeño de su misión de la mejor manera posible durante el tiempo que dure la visita, ¿no? Sí, sí. Ahora, que nadie se haga ilusión que esto es una visita larga. Esto es muy rápido. Es decir, esta es una visita en la que ellos procuran, como se trata de un problema de derechos humanos, procuran que su informe esté listo lo más rápido posible, lo más pronto posible. Y el informe van a reportárselo a la Organización de Estados Americanos, entiéndase el plenario de la Organización de Estados Americanos, ¿ya? A través de la persona de su secretario general o del presidente de turno. O a lo mejor en la misma Asamblea General, de la Organización de Estados Americanos. Que si posteriormente es necesario programar dentro de la agenda otro tipo de visitas, bueno, eso se va a decidir in loco, una vez más, ¿no?
y estará determinado y condicionado obviamente por la capacidad que la agenda de trabajo consensuada por la Comisión y sus contrapartes nacionales, en este caso, de todos los diferentes niveles que sean precisos, para que pueda recabar la mayor cantidad de información posible, ¿no? Y acordémonos también que la visita tendrá también como interlocutor inevitable y obligado a la Comisión por la Justicia, la Paz y la Verdad, integrada por la Asamblea Nacional, ¿no? Con independencia de los niveles de credibilidad, no es ese el punto, ¿no? Sino que es bueno recordar que la propia comisión formada por la Asamblea Nacional solicitó, fue la primera que expresó, de sus primeras decisiones fue solicitar el apoyo técnico de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Comisión de Naciones Unidas, del Alto Comisionado, perdón, de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de las instancias europeas especializadas en derechos humanos, que puede asesorar a esta Comisión para la Justicia, la Verdad y la Paz en el desempeño de su trabajo, que ya sabemos que se tiene un plazo establecido según el mandato que le confirió la Asamblea Nacional de 3 meses. ¿Pues? Sí. A partir de su entrada en funciones. Entonces, habrá varias vías de recolección de denuncias a las que vos aludías, no solamente la comisión última que hemos citado, integrada por la Asamblea Nacional, sino las diferentes organismos no gubernamentales especializados en derechos humanos que han recogido denuncias a lo largo de todos estos días. Que eso supongo yo que contribuirá mucho a evitar la saturación de denuncias in situ, y más bien se va a poder proceder a las entrevistas, que es un tema muy importante. Exactamente. Y las denuncias que haya recibido, bien, mal, regular, como queramos verlo, el Ministerio Público o Fiscalía General de la Nación, aquellas que haya podido recabar y recibir, puesto que se ha visto desbordada en su cometido de guardar el orden público, la propia Policía Nacional, ¿verdad? Estoy segurísimo, ¿no?, de que se tendrá que entrevistar con la propia Conferencia Episcopal. Seguramente. En tanto que mediadora y testigo del diálogo, ya, gracias a Dios, con fecha para el próximo miércoles, a las 10 de la mañana. ¿Ya? Y yo creo que el mismo hecho de la llegada de la comisión, porque habrá visto también, como hemos podido ver, toda la ciudadanía que tiene acceso a las redes sociales y en particular a Facebook, ahí estaba circulando una iniciativa de proponer una caravana para irle a dar la bienvenida a esta a la comisión, misión, a la misión de la comisión. A la comitiva, sí. Al equipo, pues, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que entendería yo que estaría encabezado por Antonia Urrejola. Urrejola, que es la recién designada, no lleva mucho. Comisionada para Nicaragua. Comisionada para Nicaragua por la Comisión, valga la redundancia, Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el panorama, por lo menos es más despejado este mediodía, ya que tenemos diálogo fijado con fecha y hora. Ya hicimos la alusión concreta que caía por su propio peso y por su dimensión importante para la fe católica que profesa la mayoría de los nicaragüenses, de que es como una especie de milagro dentro de la festividad de la Virgen de Fátima, ¿no? Sí. Bueno, así las cosas. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. En breve regresamos. Optimice sus operaciones con un sistema de radio de 2 vías. Disminuya sus gastos operativos. Incremente la productividad de su empresa. Cóndor Comunicaciones, nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Humberto Avilés Bermúdez. Dejamos un poquito la situación de Nicaragua, no porque no haya méritos para continuar conversando sobre ella, sino porque me parece que lo más importante hasta ahora es esto. Hay fecha y hora para el inicio del diálogo nacional.
y se está pendiente en el país solamente de el nombramiento de los que integrarán la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una visita al país para determinar causas o para determinar todo lo que haya alrededor de violación de derechos humanos en Nicaragua. Entendería yo que el estudio empezaría a partir del día 18 de abril, ¿verdad? Porque eso tiene términos, ¿no? No es una auditoría integral, dirían en los términos contables, ¿no? Es decir, es para un periodo específico de acuerdo a las denuncias que ha recibido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, vamos y ojalá que pudiese cerrarse hoy cronológicamente hablando. Ojalá hoy se cerrara este ciclo de violencia ya con estos anuncios tan importantes. Me parece a mí que a los nicaragüenses nos dan respiro y nos alientan a pensar en además un párrafo, la paz como camino. Sí, y un párrafo importante del comunicado de la conferencia, ya con el día, la hora, la fecha y el lugar, el auditorio del Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, el próximo miércoles 16 a las 10 de la mañana, es la esperanza que manifiestan en el segundo párrafo la Conferencia Episcopal de ese comunicado cuando habla de que el diálogo aborde estructuralmente el tema de la institucionalidad del país, ¿ya? Con el objetivo de ir allanando el camino hacia su democratización. Invoca la buena voluntad de todas las partes para que escuchen de manera atenta y propositiva, hagan propuestas, ¿verdad?, que posibiliten, manifiesta por tanto la esperanza de llegar a acuerdos importantes que se puedan traducir en decisiones concretas, ¿no? Y solicita a continuación, con el respeto de Dios, y lo dice, que le pide respetuosamente a todos los sectores, al gobierno y al resto de la sociedad, que como respaldo al diálogo nacional se esfuercen en mantener un ambiente propicio de tolerancia y respeto, sobre todo cuando se realicen manifestaciones pacíficas, ¿ya? Sí. Entonces, en fin, yo creo que son aspectos, si no los más destacables de los más destacables, habrá que leer con calma el comunicado, que ya es público. Sí. Bueno, pues eso nos retiramos un poquito de Nicaragua y hablamos acerca de otras circunstancias del mundo, alrededor del mundo. Me parece que tal vez si nos vamos de las más recientes hacia las más viejas, la primera sería hablar acerca de la inauguración de la embajada. Bueno, es que ese es el correlato o complemento del anuncio de diciembre. No, del anuncio de diciembre que no se había completado, ¿no? Y que alegó absurdamente para mí el señor Trump de que no estaba satisfecho con el diseño de la que se había hecho. Pero es el correlato y por tanto complemento, decía, de lo que hace 6 días decidió unilateralmente Trump. Sí. Al romper y salirse del acuerdo nuclear con Irán, suscrito después de un año de arduas negociaciones diplomáticas, ¿verdad?, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estamos hablando de Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Alemania, ¿ya?, y Irán. ¿Ya? Entonces, esta ruptura unilateral es un atentado contra lo que se llama el eje euroasiático. Sí. Porque mientras Trump decidía, vuelvo y repito, unilateralmente hacer esto, Europa se dirigió expresamente a Irán a decirle: ustedes manténganse dentro de los parámetros de lo acordado, ¿ya?, que nosotros estamos satisfechos con el cumplimiento que Irán le ha dado y en definitiva que nos conviene a todos, ¿verdad? Trump prestó oídos y ahí se produce precisamente la fractura a la tesis israelí de que Irán mentía y tiene escondido todo un programa nuclear. Un programa de armas nucleares, sí. Armamentístico, sí, efectivamente, con fines armamentísticos. Porque, es decir, a Irán no le han prohibido el desarrollo nuclear. No.
No. Lo que tiene prohibido es el trabajar armas nucleares. Es que Irán se comprometió y así lo han ratificado, al menos 9 emisiones, visita in loco también sería, del Organismo Internacional para la Energía Atómica, ha cumplido con esa utilización de la energía nuclear solo para fines humanitarios. Es decir, un uranio empobrecido y con un máximo de, si no me equivoco, 300 toneladas de uranio empobrecido, ¿no? Entonces, esa ruptura preocupa también y es significativo, por decirlo de alguna forma, rompe con el acuerdo nuclear, ese muro de contención diplomática que había firmado Barack Obama, ¿no? Uno más de las transgresiones de la política de Trump. En los propios Estados Unidos se considera que es la más grave transgresión, ¿no? Por los mismos analistas norteamericanos, ¿no? Y que es una bofetada a sus socios europeos, a todas luces, que es un llamado de atención precisamente y contradictorio cuando se da a conocer inmediatamente después, casi de manera simultánea, que el próximo 12 de junio en Singapur se va a reunir la famosa cumbre con Kim Jong-un. Sí, ¿no? sí. ¿Qué interpretación se le podría decir? O es decirle, mira, ojo billar, atento, que me voy de este pacto nuclear, pero no voy a renunciar a que uno de los temas principales, si no el principal de la cumbre del 12 de Singapur, el 12 de junio, sea la completa desnuclearización de Corea del Norte. Desnuclearización sobre la que, no por casualidad, Kim Jong-un se ha referido diciendo que Corea estaría dispuesta a esa desnuclearización. ¿Esa cumbre va a ser solamente con Kim Jong-un o va a tener también al presidente de Corea del Sur? No, entiendo que solo es Kim Jong-un. Porque es decir, ya las Coreas tienen como tal, juntas las dos Coreas, la península como tal, tienen un acuerdo, ¿no? Y por eso resulta interesante más bien tener a los dos, porque al final de cuentas se trata de los asuntos de la península coreana, de Corea del Norte y Corea del Sur, justamente divididas por una guerra de los Estados Unidos en los años 50. Pero quiero volver antes de que nos metamos, porque esto tiene sus connotaciones también, lo del acuerdo con Corea del Norte, ¿no? De las primeras repercusiones de este rompimiento del acuerdo con Irán está la reducción sensible de la compra de crudo y derivados iraníes en los Estados Unidos, orientada ya al Departamento de Estado, al Departamento de Comercio, al Departamento del Tesoro. Dicho más claramente, es la reanudación de las sanciones desde el punto de vista económico a Irán. Lo único que ahora sin tener en el caso de los Estados Unidos. Sí. Se está discutiendo mucho, y eso, las últimas declaraciones del recién estrenado secretario de Estado y exdirector de la CIA, Mike Pompeo, que acaba de hacer su segundo viaje a Pyongyang para entrevistarse directamente con Kim Jong-un. Dice que están trabajando y que va a trabajar muy arduamente para conseguir un nuevo acuerdo con los europeos, con la Unión Europea. En la línea, no lo dice abiertamente, de no afectar los intereses comerciales y económicos de la Unión Europea. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque para nadie es un secreto, no, todo lo contrario. A partir del 2016, al año siguiente de que se firmó el acuerdo, el famoso acuerdo nuclear con Irán, que dicho sea de paso, es bueno recordar que su vigencia es hasta el año 2025. Se firmó por 10 años. Entonces, las exportaciones iraníes a Europa y viceversa adquirieron un incremento fuera de lo normal. Entonces, para lograr un acuerdo de nuevo tipo que amortigüe las afectaciones comerciales y desde el punto de vista económico en el comercio Unión Europea, Irán o viceversa, como queremos verlo, existe el precedente de Cuba, ¿ya? Cuando Estados Unidos impuso sanciones internacionales a quien negociara con Cuba, eximió a la Unión Europea de ese tipo
Entonces, podría basarse en eso, ¿no? Entonces, las últimas declaraciones, repito, de Pompeo ayer iban en esa línea, pero no eran muy claras, ¿no? Ok. Vamos, bueno, esto efectivamente debilita muchas posiciones, me parece a mí, o fortalece, contrariamente a algunas posiciones de fuerza en el Medio Oriente. Es decir, aquí Arabia Saudita e Israel, de esta decisión de los Estados Unidos, son los más beneficiados. Es que cuando se exactamente, retomando eso último que dijiste, ¿a quién beneficia esa decisión unilateral de Trump? En primer lugar, populistamente hablando, o demagógicamente, a aquellos ciudadanos norteamericanos que viven recelosos con Irán, ¿no? Sí. Y de otro lado, o en segundo lugar si se quiere, beneficia a los principales aliados que Estados Unidos tiene en la región, como son Israel, en primer lugar, y Arabia Saudí, ¿no? Que siempre se opusieron al acuerdo y que son enemigos declarados del Irán. Y de repente el enemigo de tu enemigo es mi amigo. Claro. ¿Verdad? Porque hay que recordar que Israel y Arabia Saudita tampoco es que sean muy amigos, que digamos, ¿no? Y más bien ha sido desde Arabia Saudita, y yo miraba este domingo a personalidades norteamericanas, congresistas, senadores norteamericanos, que recordaban que los ataques del 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York incluyeron una gran cantidad de ciudadanos saudíes que se vieron involucrados en esta acción terrorista y recordaban este hecho. Así es, tal, ¿no? Sí. Pero por ejemplo hay perjuicios inmediatos que se ven, aparte de estos dos ¿cómo se llama? Pírricos beneficios que hemos mencionado, ¿no? En primer lugar, el gran perjuicio, la inestabilidad de Irán se ve incrementada. ¿Por qué? Porque a lo interno se puede resquebrajar la situación política iraní en favor de los extremistas. No olvidemos que el actual presidente Hassan Rouhani es moderado. Hasta el punto que el ticket, si se me permite la expresión, o la tesis israelí de vender, que compró Trump únicamente, ¿verdad? Y se basó en ella para salirse unilateralmente del acuerdo, es que el ataque iraní con misiles a posiciones israelitas en los altos del Golán fue dirigido por el comandante, no recuerdo el nombre puntualmente, de la Guardia Revolucionaria, porque ese sería un factor para abrir contradicciones. De la Guardia Revolucionaria iraní. De la Guardia Revolucionaria iraní. Ya, los guardianes de la Revolución, ¿verdad? Sí. Ese sería un factor importantísimo, hasta el punto de que, sí, aquí lo tengo, Qasem Soleimani, el comandante de la Guardia Revolucionaria iraquí, y este es un argumento utilizado por el embajador israelí en Madrid, ¿ya? Por Daniel Kudner, que en una entrevista dice, entre otras cosas, si Irán deja de usar a Siria como una base estratégica, la situación se estabilizaría. ¿Ya? Y luego dice textualmente, ¿ya? De que después de que Israel haya lanzado la mayor operación en territorio sirio desde la guerra del Yom Kippur, que fue la reacción israelí a los misiles iraníes, repasa las claves de esta escalada, ¿verdad? Y dice que Israel asegura que el ataque fue ordenado y comandado por Qasem Soleimani, comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, famoso por dirigir numerosas operaciones sobre el terreno en Irak y Siria. Entonces, y eso apuesta, repito, como ya señalábamos, a resquebrajar el equilibrio entre los moderados, representados por el presidente Rouhani, y los extremistas, como podría ser la Guardia Revolucionaria, ¿no? El otro grave perjuicio es el que afecta a Europa, porque no olvidemos que desde enero pasado Trump ha estado presionando a Europa para que juntos con Estados Unidos exigieran a Teherán, a Irán, que se comprometiera para siempre, más allá del acuerdo, de la vigencia del acuerdo del que se ha salido unilateralmente Trump. Sí. Más allá del 2025, y que se comprometiera para siempre no tener programas nucleares militares ni proyectos balísticos. Bueno, cosa relativamente difícil me parece a mí, ¿no? Ah, no, Es pues decir, sí, especialmente en esa zona donde todo el mundo anda por lo menos una triquitraca, ¿no? Lo menos. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante
Nicaragua. Regresamos en breve. ¿Cuánto nos queda? Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitorea a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. La coordinadora unitaria. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Como le hemos venido dando seguimiento, Quim Torra, que es el candidato de Junts per Catalunya, fue electo este lunes presidente de la Generalitat. Hay que recordar que si Puigdemont iba a ser o no ser, porque si podía por presencia o en ausencia. Sí. ¿Ah? ¿Quién Sí. es el diminutivo de Joaquín en catalán? ¿no? Sí. Este hombre es un incondicional de Puigdemont, fue elegido contra todo pronóstico, designado, contra todo pronóstico por Puigdemont, elegido aprovechando que... elegido en la mínima, además. Con la mínima 66 y en segunda, contra 65. Y en segunda ronda, Sí. por un voto de diferencia. Sí. Aprovechando que se abstuvo la CUP, ¿no? Sí, aprovechando que se abstuvo la CUP. La sí. CUP es la candidatura unitaria popular. Sí. Y con la mínima, este hombre es incondicional de Puigdemont y fue designado precisamente porque es uno de los diputados electos en las elecciones, valga la redundancia, de diciembre pasado, y no tiene causa judicial pendiente. Los principales cuestionamientos en torno a su personalidad, además es a todas luces un presidente de transición. Que además, fíjate bien, ha reiterado que Puigdemont es el presidente legítimo de Cataluña. Sí. Y dice que su prioridad es construir la República Catalana y el proceso constituyente. Es que él aceptó condicionadamente la candidatura porque, entre otras cosas, es un presidente que ni siquiera va a poder utilizar el despacho que utilizaba Puigdemont en la sede del gobierno autonómico catalán, ¿no? Sí. Porque parece que fue una condición expresa puesta por el propio Puigdemont, ¿no? Que este hombre entonces, va a cumplir. Los principales cuestionamientos, para terminar con el caso del nuevo presidente, recién investido presidente de la Generalitat catalana o gobierno autónomo de Cataluña, que significa, para que se sepa, es bueno, importante dejarlo en claro, automáticamente en la medida que este presidente integre su nuevo gabinete de gobierno, el artículo 155 de la Constitución española, que posibilita la intervención desde que fue autorizado el gobierno central de Madrid para intervenir, entra en suspenso. Claro. Pero volviendo a la transitoriedad... Entre suspenso cesa la intervención. Totalmente. Y para volverlo a poner, nuevamente tiene que ir eso Tendría al proceso que sigue invocarse anterior. una violación
del Estatuto de Autonomía similar a la vez pasada. Pero la transicionalidad de este presidente está dada pues, por las condicionalidades de las que él mismo se hace eco. Ya citaste textualmente lo primero que dijo, que el presidente sigue siendo Puigdemont, que va a trabajar por radicalizar en dos platos el proceso independentista y entrar en un proceso constituyente que de alguna manera le permita o posibilite la independencia, ¿verdad? Y ha sido muy cuestionado porque él solía escribir mucho, él es abogado y periodista, pero se gana la vida vendiendo seguros, o se la ha ganado, al menos hasta antes de salir electo diputado. Sí. La mayoría de sus escritos son tildados, parece que no dejan de reflejar muy claramente un etnicismo y una fobia, por no hablar de odio, hacia los españoles, a todos los que no sean catalanes. Entonces había ahí un cuestionamiento concretamente planteado una vez que se conoció la designación para ser investido, como fue hecho hoy, por el secretario de los socialistas catalanes, el Miquel Iceta, que dicho sea de paso fue candidato en la anterior sesión de investidura por los socialistas, pero que no alcanzó el consenso necesario. No, los votos suficientes, ¿no? Entonces es bueno que se sepa que entonces lograron sumar estos 66 votos con los que ha sido investido por la mínima Torra, son el resultado de sumar los 34 diputados de Juntos por Cataluña, que es la formación política detrás de Puigdemont y Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Se podía lograr esto una vez que, como en efecto debe haber sido, que la candidatura unitaria popular, que son los más izquierdistas, por así decirlo, de esa alianza, de la alianza electoral para las elecciones de diciembre, se abstuviera, como en efecto ocurrió. Eso es lo más novedoso a nivel europeo, aparte de la práctica paralización ferroviaria de Francia el día de hoy, porque en su 18ª jornada de huelga intermitente, los ferroviarios franceses paralizaron prácticamente todos los recorridos internacionales, salvo algunos con Bruselas y con Londres, y puntualmente algunas conexiones regionales, ¿no? Está por verse, este era como dicen los mismos franceses, un tour de force, una prueba de fuerza para ellos, para los sindicatos ferroviarios sobre todo, a ver si eran capaces de recuperar el 70% de paro ferroviario que consiguieron en las primeras jornadas, pero que en las últimas se había visto reducido casi al 14%. Entonces, habrá que ver cómo evolucionó a lo largo del día, que ya debe estar terminando en la vieja Europa. Deben ser ya las 10 de la noche, más o menos, 10 y cuarto de la noche en Europa, ¿verdad? Habrá que ver qué ocurrió con eso. El Brexit sigue en la versión de doña Theresa May, la primera ministra británica, sigue encontrándose con dificultades, porque mayoritariamente la Cámara de los Lores, que es la Cámara Alta, se pronunció a favor, la semana pasada, a favor de que el Brexit no signifique que Inglaterra o que Gran Bretaña queda fuera de la Unión Aduanera Europea. Entonces estaría... Es decir, pero es que eso es un retroceso en las negociaciones. Sí, por eso, por supuesto que es un retroceso en la negociación. Que no lo vaya a aprobar la Cámara de los Comunes, porque primero tendría que aprobarlo la Cámara de los Comunes. Entonces ahora vuelve a la Cámara de los Comunes. Vamos a ver qué pasa. Pero esto, y me vas a disculpar tal vez la comparación, pero esto es como la expresión que se ocupa aquí en Nicaragua, ser motetero. Sí. De alguna manera. Así es. Es que no han encontrado una alternativa válida, parece ser, para un acuerdo comercial privilegiado o de nuevo tipo con la Unión Europea, porque no le sirven ni los antecedentes de Noruega, ni los daneses. Entonces, así están las cosas en esas partes del mundo, ¿no? Luego la situación en Venezuela ya sabemos cómo está. Parece que la Iglesia Católica pidió
la suspensión de las elecciones, según leí en algún titular de esta mañana. Las elecciones convocadas para este próximo domingo, el 20 de mayo. Habría que ver hasta dónde la tristemente célebre tesis del golpe suave, que fue acuñada por este científico social, George Sharp, ¿verdad? Haya querido ser replicada tristemente en nuestro país, a pesar de que las diferencias entre Venezuela y Nicaragua son evidentes. Sí. Bueno, así las cosas en este planeta. Muchas gracias, Humberto. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.